Fundación Tecnológica de la Comunicación, fuente universal de la tecnología y el conocimiento. Muy buenas, qué bueno que podemos reencontrarnos nuevamente con otra entrega más de su programa Tiempo de Impacto. Capellán, ¿cómo te sientes? Buenas noches, licenciada, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, Dios nos ha puesto, creo que en el país idóneo, adecuado. Aquí ni siquiera los ciclones entran. Aquí siempre estamos en paz, en tranquilidad. Eso es cierto. En los 2 últimos años, no sé si es por un proceso de la oración de las iglesias que oran realmente, que hacen posible que los ciclones, cuando están aquí en la costa, en el área del Caribe, aquí en la zona sur, se devuelven, se desvían. Fíjese cómo esta tormenta que venía hacia acá se convirtió en una depresión y ya lo que va a dejar es aguacero. Eso está bien. Pero lo más importante que ha ocurrido en esta semana ha sido ya la confirmación de la negociación y el acuerdo que ya se arribó con el caso de la barriga. Ese fue ya el cierre del asunto de la Barrigol y República Dominicana. Ya se firmó, que era lo que andábamos buscando. Sí, claro. Tuvimos una lucha para que el país se empantalonara, dijera que no estaba de acuerdo. Gracias damos a Dios que el presidente electo, Danilo Medina, dijera que en realidad había que hacer una revisión. Se hizo la revisión y esa semana se firmó, y bien por él, porque él necesitaba esa boronita que van a caer de ese acuerdo. Óyeme, pero en 4 años son 2.200 millones de dólares. Exacto. Óigame bien, y en la vida útil que tenga el proyecto, estamos hablando de 11.615 millones de dólares. O sea que eso es algo que se logró a través del triunfo del pueblo. Es verdad. Y de todo lo que y los colaboraron. voceros que tuvo, exactamente. Y sobre todo me siento orgulloso porque este canal, a la cabeza de Johnny Dawaje, pues fue uno de los primeros que arrancamos con ese proyecto de apoyo que abrimos a la los negociación con la Barrigol. Y mira, gracias al Señor y a toda la lucha nuestra, cómo dio resultado. Cada persona, siempre he dicho que cada persona, cada institución tiene una responsabilidad social. Pues simplemente Cinevisión utilizó su responsabilidad social, abrió los ojos, alertó a la población de las cosas que se estaban haciendo y de las cosas que podían haber pasado si no se hacía un acuerdo. Hubo personas muy relevantes en el Senado, en la Cámara de Diputados, que tomaron una voz cantante y que pidieron y exigieron al Estado que pidiera esa revisión. Exacto, mire, hay que hacerle un reconocimiento muy especial a quien introdujo ese proyecto en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, el doctor Carlos Gabriel García, diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, que fue que inició en el Congreso ese proyecto de la revisión de la Barrigol con el gobierno dominicano, la cual felizmente en esta semana ya llegó a su fin. Bueno, nosotros esperamos que el gobierno, que es la segunda parte de este acuerdo, que el gobierno esté pendiente de que en realidad exista una comisión que supervise cada gramito de oro que se saque de nuestro país y que en realidad sean ciertas, que no me vayan a engañar, que me vayan a decir que son tanto y que son en realidad son un monto mucho mayor, porque de todo en la Villa del Señor existe. Entonces ahora se logró la revisión, se logró el acuerdo y se firmó. Ahora falta que en realidad se supervise, que el gobierno del licenciado Danilo Medina presente en qué va a invertir el dinero, que el gobierno presente lo que en realidad se exporta, para que el pueblo esté satisfecho verdaderamente. Sí, es correcto, esa supervisión tiene que estar ahí y está programada. Bueno. ¿Qué le parece si vemos cuál es el tema
El tema de del esta programa de semana esta consideramos semana. que es un tema muy, pero muy importante. Es un tema de concientización, un Vamos tema a de ver. concientización para nuestro país, para el mundo. Vamos a ver qué tenemos nosotros en producción para que ustedes vayan viendo de lo que nosotros hoy en Tiempo de Impacto vamos a hablar. Adelante, director. Imágenes del frente. La guerra civil siria se recrudece en torno a Homs y otras ciudades del centro del país. El ejército de Bashar al-Assad y los rebeldes se libran una encarnizada batalla en los principales feudos de la oposición. La violencia se extiende por todo el país. El ejército bombardea desde el aire y los rebeldes utilizan armamento pesado para repeler los ataques. Este miércoles asaltaron además una cárcel en Idlib, donde podrían haber liberado a más de 300 presos. Entre tanto, miles de civiles se encuentran atrapados en el fuego cruzado. La situación es insostenible. Fuentes médicas hablan de un avance galopante de la tuberculosis y Naciones Unidas le ha pedido a los países vecinos que mantengan abiertas sus fronteras para permitir que los desplazados abandonen el país. En los últimos meses, al menos 600.000 personas han cruzado la divisoria y se calcula que otro 500.000 más lo hará. Los rebeldes sirios denuncian nuevos ataques químicos en Damasco. Decenas de personas podrían haber muerto este miércoles en los distritos de Muadamilla y Al-Ghouta a causa del empleo por parte del ejército gubernamental de gases tóxicos. Estas imágenes colgadas en la red mostrarían los momentos posteriores a dicho ataque. El régimen de Bashar al-Assad ha negado la veracidad de estas informaciones. Además, al menos otras 100 personas habrían muerto este miércoles a causa de nuevos bombardeos en las afueras de la capital. Los presuntos ataques químicos coinciden con el inicio de las investigaciones del equipo de expertos de la ONU en esta materia, que aterrizó en Siria el domingo tras una serie de retrasos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ya ha instado a esta misión a que visite también estos distritos de la capital. Tanto rebeldes como fuerzas gubernamentales se han acusado mutuamente del uso indiscriminado de estos gases mortales prohibidos. Bueno, pues esta es esta es el invitado de esta semana. Hoy vamos a hablar de Siria, hoy vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo desde el 21 de agosto a las 3 de la mañana, donde los Estados Unidos, Reino Unido y otras naciones buscan una respuesta al presunto, o mejor dicho, al confirmado ataque con armas químicas a esta nación, donde ha dejado más de 1.000 muertos y más de 400 y pico de niños muertos también. Andamos en búsqueda de soluciones. Cuando digo andamos de búsqueda, porque todo el mundo está pendiente a lo que puede ocurrir en Siria, y creo que la persona idónea para hablar sobre el tema de Siria es el general Percival Peña, quien lo tenemos en Tiempo de Impacto. Diplomático de carrera, ha escrito 19 libros y 3 de ellos específicamente del Medio Oriente. El más relevante de los libros de él es el Palestina, Tierra de Azufre y Fuero. Vamos a darle la bienvenida al general Percival Peña para que nos hable como experto, porque conoce mucho sobre estos territorios, qué es lo que está ocurriendo, qué puede ocurrir, pero sobre todo cómo puede dañar esto a los países que puedan aliarse, aquellos que no se alían, pero a los más deprimidos de toda la zona. General, buenas noches. Buenas noches, Liz, y buenas noches, Cabepellán, y a los amables televidentes que nos ven en sus hogares en este programa. Y es una confrontación que hay ahora mismo en el Medio Oriente. El Medio Oriente, Siria, es altamente caliente hoy en día, por la temperatura y también por lo que está sucediendo en ese país. Esta confrontación venía en un plan orquestado desde los años 2000. El general Richard Wesley Clark, que era el comandante de la OTAN en la guerra de Yugoslavia en 1995, cuando él era comandante le pasaron un papel que habían 7 países en línea que tenían que caer o cogerse, en otras palabras. Entre ellos estaba Libia, Líbano, Siria, Sudán, Irak y ahora mismo Siria. Entonces, basado en eso, en esos planes,
vemos la situación de las crisis europeas y vemos también la situación de la crisis en Estados Unidos. Cada vez que hay una crisis, ustedes pueden notar, se inventan, rearman, activan planes para apoderarse de países. Pero en el caso de Siria, que Siria lo que produce es oleoductos que salen de Irak, que pasan y llegan al mar Mediterráneo, con el permiso, lógicamente, de Bashar al-Assad. Entonces, Siria lo que produce es trigo y algodón. ¿No oigan esto? Pero Siria es un punto estratégico para poder alcanzar a Irán. Porque los aviones israelitas, en gran parte que dijeron que iban a perpetuar ataques aislados, solo, sin la autorización de la OTAN, los aviones no pueden llegar a Irán, porque geográficamente Irán es un territorio vasto y sus aviones no tienen capacidad de llegar allá, a las plantas nucleares, a los WC-300 que están haciendo, o que están adquiriendo ya uranio enriquecido. Entonces, basado en esto, nosotros somos, a partir de lo que se está sucediendo, que lo que puede suceder, lo que le llaman nosotros le llamamos la guerra de fractura. ¿Qué son las guerras de fractura? Ya ha ocurrido la guerra de fractura. Acuérdase, en 1914, cuando mataron al príncipe heredero de Austria, fue ahí que comenzó una guerra de fractura, donde la Unión Soviética, Rusia en ese entonces, que era de los Romanov, se adherió, y ahí salieron el Imperio Austrohúngaro, Serbia, Italia, Francia, en fin, la Primera Guerra Mundial. Se fueron agrediendo países. Esta confrontación ahora mismo, que todavía no ha llegado a una confrontación fuerte, viene incentivada desde fuera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ustedes no se recuerdan que en Libia fueron causados los famosos mercenarios de la OTAN. El OTAN, para mí particularmente, es el brazo armado del Fondo Monetario Internacional, que establece reglas. Porque Libia tenía el petróleo más limpio, podemos decir, que existe en el mundo. O sea que menos costo hay que hacer para obtenerlo a nivel de gas o petróleo. Entonces, ¿qué hicieron? Incentivaron a mercenarios, porque yo le digo que no fue una primavera árabe, para mí fue un invierno de mercenarios. Y activaron todos estos mujahidines de Al-Qaeda y terroristas, incentivaron y comenzaron a hacer el famoso corredor que se hizo aéreo, que no fue un corredor para martillar y hacer quirúrgicamente bombardeos precisos en distintas áreas vulnerables de Gaddafi, y finalmente Gaddafi colapsó. Si vemos también lo que está pasando y pasó en Egipto, fíjense ustedes que en Egipto ya han habido casi tres gobiernos, y los musulmanes parece que no se alineaban con Estados Unidos, y ahí cayó recientemente. Ahora, Bashar al-Assad tiene tres grandes problemas. No es aliado de Estados Unidos, no es aliado de la OTAN, y no es aliado del Fondo Monetario Internacional. Y esos grupos oligárquicos internacionales, bancarios, como los Rothschild, como los Bilderberg, estamos hablando cosas mayores, de planear estrategias, que cuando podemos ver en Estados Unidos, la gran depresión del crack, ¿cómo se resuelve? Con una guerra. El New Deal, ¿qué fue lo que hizo? Efectivamente eso. Y si vamos a las condiciones después de la Segunda Guerra Mundial, lo que establecen en Bretton Woods fue el famoso patrón oro. ¿Y qué hace el patrón oro? El dólar. ¿Y qué le pasó a Saddam Hussein? Las obtenciones de Saddam Hussein en un momento determinado fue que había una política de petrodólar. ¿Y qué hizo? Cambió los dólares por euros, y eso lo combinó y lo sequitrilló del poder, porque cambió al euro. Los norteamericanos no permitieron eso. Entonces, esto mismo se ha sucedido, señores. Ahora mismo lo vemos en Siria. Comenzaron 100 hombres armados, terroristas, de Al-Qaeda, de los más musulmanes, pagados, mercenarios, a incentivar la población, una población que estaba tranquila, y hoy tiene un ejército, señores, de 70.000 hombres, armados, con artillería pesada y todo eso. Dicen que 100.000.
70.000. Ponle Y en Siria una población de 20 millones de personas. Ponle, o sea, 20 millones de personas, pero ponle un ejército de 300.000 hombres bajo las armas, con todo el tipo de artillería, marina, todo. No han podido contra ese ejército. O sea, general, que usted ha planteado, según yo he escuchado, que esos grupos, porque no es específicamente un solo grupo, sino son varios grupos que están tratando de derrocar pero eso mismo pasó. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Esos grupos fueron incentivados, según la posición suya, por los grandes intereses norteamericanos para que derrocaran al gobierno. Sin lugar a duda, ahí está metida la CIA, ahí está metido. Pero usted sabe quiénes son. Pero usted sabe quiénes son los que están en esos grupos. Sí, pero está el Hezbollah, que es Hezbollah, que es el grupo más terrible. Y el Hamas. Y el Hamas. Pero ahí eso están los Al-Qaeda. Capellán, eso no lo estoy diciendo yo. Una reciente declaración. ¿Usted sabe lo que dijo Hillary Clinton? No. ¿Tú no sabes lo que dijo Hillary Clinton? No, lo que dijo el secretario de John Kerry. De allá de Siria. Okay. Que dijo que si los Estados Unidos intervenían a Siria y hacen lo que querían hacer, lo que estaban ayudando a Al-Qaeda. Oye, declaraciones específicas de la interioridad administrativa del mismo Siria. Pero mire, mire, es muy complejo. Pero eso fue del ministro exterior de Siria. Yo lo oí. Ese mismo. Pero hay otro problema. Pero Hillary Clinton dijo. Usted sabe que allá en Siria hay una base rusa. Sí, en Tartus. Pero entonces, pero no es tan fácil, general. No es tan fácil plantearlo desde el punto de vista de los halcones, desde el punto de vista de lo económico. Sí, pero no es tan fácil. No, pero lo que se puede ir de la mano, la situación. Yo tengo datos, por ejemplo, lo que dijo Hillary Clinton, admitió que ellos están financiando a Al-Qaeda con el problema de Siria. Pero ¿qué dice Vladimir Putin? Óyeme lo que dice el Vladimir Putin en una pregunta que le hace uno de los generales de la Fuerza Armada rusa, no soviética, rusa. ¿A qué nos atenemos nosotros? Le pregunta el general. ¿Para qué nos debemos preparar? Y Vladimir Putin le dijo, prepárense para el Armagedón. Oh my God. Eso está ahí. Entonces, general, miren, a mí me están enviando una pregunta, porque con lo que usted acaba de decir, me la está confirmando para los televidentes. Dice que muchos consideran que Estados Unidos quiere aprovechar este ataque a Siria para solventar su crisis económica, ya que Estados Unidos vive de los demás países, y que lamentablemente el precio de una guerra son vidas humanas, especialmente niños, y la destrucción, y que Estados Unidos su mayor negocio es la reconstrucción. ¿Es que tiene eso de cierto? Bueno, tú lo pudiste ver en Irak, la reconstrucción, el grupo que hizo la reconstrucción es del vicepresidente Dick Cheney. Estados Unidos. Dick Cheney. Pero, eso es muy sencillo, general, eso no es así. Pero no es así, pero tiene sus bemoles. Pero espérese, esa situación. La geopolítica, esa situación no es la misma de Irak. No es la misma de la del Golfo Pérsico, la guerra del desierto. No es lo mismo, pero no es lo mismo, pero muy parecida. Es muy complicado. Esta es más complicada porque ya envuelve a países que tienen capacidades nucleares. Hermano, mire. Estamos hablando que el Armagedón está ahí. Estamos hablando, por ejemplo, que la Unión Soviética hoy, y le voy a dar este dato, tiene más de 14.000 cabezas nucleares. Cuando Estados Unidos apenas, porque la gente cree que la Unión Soviética, al desmembrarse y colapsar el muro de Berlín, todas esas armas, al contrario, le han puesto más tecnología todavía. Los aviones más sofisticados de combate de guerra lo tienen ahora mismo la Unión Soviética, que no es la Unión Soviética, que es los rusos. Y mucha gente cree, yo soy de lo que digo, que ellos siguen siendo comunistas. Ellos se mantienen eso, pero han hecho una pantalla en el fondo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que apenas, por ejemplo, Israel tiene 400 cabezas nucleares. ¿Y qué le dice el mandato que le dice Irán? Que si Israel ataca a Siria, Irán se va a meter. Entonces ahí va a venir lo que se llama la guerra de fractura. En todo esto, hoy recibo la información, por ejemplo, que el famoso barco ese asesino de portaaviones de los soviéticos se trasladó ya desde el Mar Negro, ya entró al Mar Mediterráneo y va para allá. 16 misiles
cazamisiles que puede destruir tanto al portaavión George Bush, que ya está allá, y al Nimitz, Y que al de es un Francia portaavión también. nuclear. Entonces, Italia, Francia, todo ese gran complejo de armamento de capacidad de destrucción masiva ha sido convidado ahí. Porque fíjense esto, lo más importante. ¿Por qué Estados Unidos le puso interés y puso 18 meses para la ocupación de Irak? ¿Ustedes se acuerdan de eso? En 18 meses nosotros resolvemos ese problema. Ese problema ya va por más de ¿cuánto? De 9 años casi. 9 años. Y no han podido resolver ese problema. En la otra forma del européndulo, podemos decir, cuando nosotros analizamos la profundidad, ¿por qué esta situación de Barack Obama, que tiene el Premio Nobel de la Paz, presidente de Estados Unidos, quiere lanzarse eso? Y yo me voy a la profecía de Nostradamus. ¿Qué dice? ¿Qué dice Nostradamus sobre esto? Hay gente que no cree en eso. Yo creo. Yo soy un escéptico, pero lo leo. Yo creo. Dice él, proscripción en Asia. Proscripción es enemigo. Ujú. Y el negro joven, repleto de felonía, actuará. Oiga, ¿cómo es? Oigan bien, ahí estoy dando datos, lo que busquen esa profecía, ese cuarteto Ese cuarteto. de Nostradamus. Entonces, cuando nosotros analizamos a profundidad y vemos, por ejemplo, la utilización de armas químicas, lo mismo que hizo Saddam Hussein contra los kurdos en Jalababa en 1988. Y déjame decirte que los kurdos son de los grupos también que están Que apoyando. están allá, que están allá, apoyando a están la ahí, guerrilla. están allá. Entonces, Óigame bien. que ellos le llaman Y ejército libre. Óigame cómo es El la ejército historia. libre. Los Assad, Efrei, que fue el papá, El Farai Fasad. Assad, fue el papá del que está, de Sí. Al-Bashar Bashar al-Assad. Exacto. Son chiitas, de origen chiita. Ahí hay de todo. Oye, esa es una familia de origen Pero chiita. lo más interesante, Pero búscate el origen del pleito de los chiitas y de los pero kurdos. lo más interesante de todo Óigame eso, cómo es la que no historia. hay un país en el Medio Oriente que la convivencia entre cristianos, Musulmanes. católicos y musulmanos era excelente. Hoy en día, con estos grupos terroristas que le dicen ejército libre, otros le dicen ejército mercenario, y otros, nosotros le estamos llamando a ellos, yo particularmente le llamo, ¿sabe cómo yo le digo? El invierno mercenario. Hay ¿Es algo que posible, hay general? algo que me preocupa, Mira, general. ¿es posible? Que usted habló de Nostradamus y habló de esa profecía y habló de algo muy serio que traería como consecuencia una guerra final a la que le llaman el Armagedón, que sería la tercera guerra mundial. Lo que deberíamos analizar los dos países que tengan la cabeza en armas nucleares. Y vámonos con la Unión Soviética. La Unión Soviética es un país que ahora se llama Rusia, altamente guerrero, y lo demostraron en la Segunda Guerra Mundial. Sin recursos, esa gente pudieron resistir el embate. Sacaron los alemanes. 156 divisiones, el Leningrado 22 de junio, sitiada. sitiada por 30 y 40 Oye, días, hermano. esa gente no claudicaron. Entonces, en adición a eso, la inmensidad de territorio que es la Unión Soviética. Estamos hablando de 17 millones de kilómetros cuadrados. En adición a eso, es un ejército, como nosotros sabemos, altamente calificado Y y disciplinado. 1.037.000 hombres bajo las armas. En adición a eso, 3.5 reservistas. Por Casi Dios. los mismos Estados Unidos. ¿Es como? Por Dios. Por Dios. ¿Y tú sabes cuántos habitantes tiene? 142 millones de habitantes. Tiene Mi madre. Rusia. Entonces, Estados Unidos. Si analizamos la parte de Estados Unidos, Ahí es de que yo quería entrar, a Estados Unidos. ¿Es posible que la intervención estadounidense alimentaría un terrorismo y profundizaría el odio hacia los Estados Unidos? Porque ¿por qué Estados Unidos salir dando la cara? O sea, ¿por qué ellos? O que ellos tienen miedo, piensa Obama que el quedarse con los brazos cruzados y simplemente escuchar, lo pondría a ellos como una manera muy suave y permitiría que el Al-Qaeda hiciera su presencia Mira, en Estados Unidos con relación a terrorismo. mira, lo que yo veo más que otra cosa, como analista político, es las presiones que tiene el presidente de Estados Unidos, esos grupos de hegemonía de poder y de intereses. Ese Pentágono ahí mismo. Óyeme, hay que oír el... Todavía hay que esperar, Mira, ahora hay que el día oír, 9, ¿qué va a pasar? Hay que oír el último discurso del presidente Kennedy. Yo invito a la gente que lo busquen en YouTube, Interesante. que ese discurso del presidente Kennedy lo selló para que lo mataran.
Entonces, con ese grupo de presiones, cuando actúan, ese complejo industrial armamentístico, que se arma. ¿Se puede decir para los televidentes qué tipo de observación fue que hizo en ese discurso? No, el complejo de las atrocidades que querían hacer esos grupos, de armar guerra. Y entonces él lo dijo públicamente en un discurso, y eso le costó a él la vida. Entonces, cuando vemos estos complejos presionando a un presidente así, y en adición a todo esto hay que ser realista, se ha utilizado, no se sabe quién fue. El 4 de junio pasaron unos misiles balísticos de Libia hacia Damasco para entregárselo a los rebeldes, a los ejércitos mercenarios. Sí, los mercenarios. El 22 de junio también se dice también que llegaron eso, y ellos tomaron una base de misiles balísticos en Homs. Ahí ellos tuvieron la capacidad. Por eso lo dice, ¿tú sabes quién? El embajador soviético del Líbano. Entonces, cuando estas confrontaciones no se sabe, pero sí lo que sabemos es que se usó el famoso gas sarín. ¿Qué es el gas sarín? Que mucha gente lo está oyendo, que armas químicas, ¿qué es eso? El gas sarín fue inventado por los alemanes en 1930. Oigan esto. Sí. Pero sin embargo, nosotros tuvimos un conflicto de la Segunda Guerra Mundial y habían tratados internacionales, Convención de Ginebra, que no se podía utilizar armas químicas. Y fíjense ustedes que Hitler jamás utilizó armas, porque él fue herido en combate en Ypres en la Primera Guerra Mundial, y él sabe lo que es quedarse ciego. Y lo que causa eso a la tropa. El efecto, las convulsiones. Entonces este gas famoso gasarín, que es con una punta de alfiler, que te cae un poquito en el cuerpo solamente. Que regularmente es en el aire, o sea, no en coloro, inodoro, no se ve. Exactamente, es en el aire, lo tira en el aire, y el aire lo que hace es quien te mata. Cuando tú inhalas es lo que permite que tú te dé un ataque broncodilatador, o sea, te pierda la conciencia, te da convulsiones, pierde la vista. Es un gas nervioso. Sí, ataque el sistema nervioso. ¿Cuándo fue utilizado? Es la primera vez que se ha utilizado. Lo utilizaron también en una secta religiosa japonesa, yo no se recuerda, en un tren, en un subterráneo, sacó la Enchirun, búsqueda de la verdad, una famosa secta, y ahí hubieron más de 6 personas muertas y de 6.000 heridos. Entonces, con esto yo quiero señalarle que no solamente ese gas, el sarín es uno, tenemos el tabún, que es inventado por los ingleses, tenemos el BX, otros gas tóxicos, y tenemos el gas mostazo. Cuánta barbaridad. Entonces, toda esta arma de destrucción masiva, que quizás, bueno, no se sabe quién la utilizó o con qué propósito lo utilizaron para poder intervenir el mandato. Dentro de las posibilidades, lo que yo veo es ocupar. Pero ocuparlo, ¿cómo? Lo van a permitir los soviéticos. Porque los soviéticos, Vladimir Putin trazó una línea roja y dijo, Siria no puede estar en el plan de Estados Unidos para invadirla. Entonces, hay navíos, hay barcos de guerra, submarinos que se han muerto, están ya ahí en el Mediterráneo, pero está Italia, está Francia, está Estados Unidos. Señores, pónganse a pensar que un misil de eso le dé un golpe, estoy diciendo que destruya a un barco ruso. ¿Qué va a pasar? De la base que yo quiero que esos analistas que hablan de eso me digan. Yo quiero hablar cuando retornemos de la pausa. ¿Ha pensado el presidente Obama sobre las consecuencias de un ataque a Siria? Vamos a escuchar la respuesta del general Percival Peña, experto en todo lo que es guerra, podría decirse, porque lo ha estudiado con 19 libros escritos, y 3 de ellos específicamente guerra del Oriente. Vamos a contestar esa pregunta después del corte comercial y retornamos de una vez. No se vayan. Visita la página web www.funtecom.org para cualquier información sobre tecnología y comunicación. Funtecom, la Universidad de la Telecomunicación en la web. Funtecom, fuente universal de la tecnología y el conocimiento. La UAS es una familia unida y transparente.
centro de vida intelectual, cultura, educación y ciencia. Luz del presente, pasado y futuro, alma mater de la patria, por un mañana seguro. Los hechos demuestran que la UAS ha cambiado y seguirá cambiando. Estamos trabajando para que además de ser la primera de América y alma mater de nuestra patria, sea también la primera en calidad, pertinencia, transparencia y trascendencia. Con tu apoyo, vamos a lograrlo. Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Santo Domingo, de América la primera, el centro de mi bandera, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Santo Domingo, el mar le queda de frente y su gente sonriente va a cantar nuestra canción. Santo Domingo es alegría. Hijos queridos, amen, cuiden y defiendan a sus padres. Respeten y valoren la vida de quienes los trajeron a esta tierra. No sean violentos, irrespetuosos ni ingratos. Sus padres no son perfectos, pero fue la provisión de Dios para ustedes. Así dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que en todo te vaya bien y tus días sean largos sobre esta tierra. Informamos a la comunidad universitaria y a toda la nación que ya inició el plan piloto de peatonización del perímetro central de la sede principal de la UAS en Santo Domingo. El plan piloto tiene el propósito de preparar las condiciones para que los universitarios y visitantes puedan utilizar los distintos estacionamientos construidos por el gobierno y disfrutar de un campus central en el que impere el silencio, el orden y la limpieza del programa Sol. El Consejo Universitario, a través del señor rector, maestro Mateo Aquino Fabrillet, pide la mayor colaboración de los universitarios en esta gran tarea, que será a beneficio para todos y todas. Yo no cojo corte con eso de la luz, por eso pago al día mi factura en Edesur. No cojas corte, mi hermano, pago el mismo tu recibo, para evitar que te salga más cara la sal que el chivo. Pues si no pagas a tiempo por estar de remolón, tendrás que pagar recargo por corte y reconexión. No cojas corte, paga hoy mismo tu factura en las oficinas y puntos de pago de Edesur y por internet. Yo no cojo corte con eso. Más información en nuestra página web. Edesur, únete y conéctate. Gracias por continuar, gracias por su fidelidad en Tiempo de Impacto. Nosotros estamos en compañía del general Percival Peña. Y había una pregunta en espera que yo me hago, muchas personas se hacen. Sabemos que Obama, el presidente de Estados Unidos, está a la espera de que el Congreso le dé el visto bueno para hacer iniciar una guerra en Siria. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo, tanto Latinoamérica como Estados Unidos, Obama, los países que se pueden aliar a esta guerra, ¿han pensado en las consecuencias, en lo catastrófico que pueda esto marcar a toda la humanidad? Esa es mi pregunta. La pregunta y la contesta es la siguiente: habrá un antes y después si eso comienza. ¿Un antes y un después? Ahí comienza la debacle del mundo. Escríbanselo a Dios hoy. Si esa consecuencia, por ejemplo, si Israel levanta sus aviones y comienza a atacar a Siria, la Unión Soviética dice que va a desaparecer a Israel. Vladimir Putin. Óigame, sencillo. Entonces, viendo todo esto, creo que el presidente, además de recibir muchas presiones con este caso particular y la utilización de lo que se hizo ahí de armas químicas, no se sabe cuál de los dos grupos utilizó las armas químicas. Pero yo le voy a decir lo que se llama en cada cual se está limpiando. Los medios de comunicación, que juegan un rol preponderante aquí también. Hoy tenemos casi el 90% de los periodistas y los medios de comunicaciones están entregados al gobierno. En el caso de Bashar al-Assad, él tenía los medios de comunicación y nosotros lo llamamos a eso la intoxicación de los medios. ¿Qué son la intoxicación de los medios? Es crear espejismo en la televisión. Primero, desbloquear a través de satélites
los medios de comunicación que se lo tumbaron todo a Bashar al-Assad, del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces insertaron imágenes, por ejemplo, lo hicieron ya en Libia, imágenes tomando Trípoli, cuando no era una realidad. O sea, en los mismos escenarios donde está Trípoli, montar un contingente de rebeldes, tomando, armado, moviéndose, y entonces esto crea una imagen, podríamos decir, de derrota ante el enemigo, que eso se llama la cuarta generación de la guerra, pero nosotros le llamamos la intoxicación de los medios. Eso está pasando ahora mismo en Siria. Ahora, el presidente que ha utilizado los medios de inteligencia, el medio del Mossad, la CIA, todo lo que significa la inteligencia exterior, podríamos decir que esa inteligencia le ha dicho a él quién utilizó armas químicas. Yo creo que él tiene la respuesta. El presidente Barack Obama tiene la respuesta de quién fue que utilizó en realidad eso. O sea, a mí me cabe mucho pensar que un presidente de esa naturaleza, con asesores políticos, militares y también cerca de Damasco, imposible. Él dice que él es incapaz. Imposible. Incapaz de haber utilizado armas químicas para su pueblo, pero también sale Rusia diciendo, bueno, todavía no hay no se ha confirmado quién lo hizo, pero Estados Unidos, Obama dice que está convencido de que fue Siria quien lo hizo. Sin embargo, el presidente de Siria dice también que fueron los que están por ocupar el territorio, Al-Qaeda, el que quiere hacer guerra, los grupos guerrilleros. Exactamente, que fueron ellos mismos para provocar esta situación. El que quiere hacer guerra tiene que justificar la guerra, y la guerra deja mucho dinero y mucha muerte, mucha sangre. Pero lamentable, pero en este caso particular no es una guerra cualquiera. No es una guerra cualquiera. Pudiese haber es la fragmentación. Una solución que nos lleve a que la guerra sea ya, vamos a sacar el término de guerra, no va a haber guerra, vamos a buscar la solución, que los países se puedan unir y buscarle una solución a Siria y a todos los demás. Bueno, pero hay algo general, hay algo que es positivo, y es que el Congreso, una guerra se sobreentiende que todos los poderes van a la guerra, todos los poderes militares. El Congreso norteamericano habla siempre de una intervención limitada. ¿Limitada? Y segundo, 90 días. No terrestre. ¿Cómo fue? No, invasión no terrestre. Mira, tú has dado en el clavo. Person to person no. Y ellos no van a meter ellos no quieren invadir. Ellos no quieren más bajas, más funda negra que regresen a Estados Unidos. Pero tú has tocado el dedo en la llaga. La operación quirúrgica que se hizo en la ex Yugoslavia, fíjate que Wesley Clark, el famoso general que tiene eso, y hay otro libro de Mason Terry, que nos habla de la gran impostura, de que todo lo que se creó en el 11 de septiembre, apenas 3 meses de lo ocurrido en 11 de septiembre, este famoso periodista sacó este libro, La gran impostura, que hay que leerlo para saber cómo el autoterrorismo fue creado, incentivado, pero ya ellos tenían la experiencia de la guerra de los mujahidines en Afganistán, 10 años de guerra contra la Unión Soviética. Entonces, 1779 a 1989. Fueron 10 años de guerra. Y ellos tuvieron esa experiencia y armaron nada más y nada menos. ¿Cuál era el líder que estaba operando ahí? ¿Usted sabe quién era? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era un hombre de la CIA. Osama Bin Laden, el papá. Sí. ¿Cómo fue? De la CIA. El papá de Osama Bin Laden muere en un accidente de avión en 1977 en Texas. El que le compra la compañía Arbusto es el papá de Osama Bin Laden a George Bush, padre. O sea, que se conocían. Cuando el ataque del 11 de septiembre, toda la familia de Osama Bin Laden, la gran mayoría estaba en Estados Unidos y tuvieron que salir. El hermano de Osama Bin Laden, 47 hermanos, por cierto, que tenía, porque el viejo tenía 6 o 7 mujeres, porque los musulmanes pueden tener esa capacidad. Entonces, digo, el Corán se lo permite. Entonces, basado en esto, señores, nosotros tenemos que analizar en profundidad las intríngulis, los bemoles
que hay por debajo de la mesa en un manejo de crisis de esa envergadura. Más que otra cosa, el presidente Barack Obama está sentado en una silla de alfileres para mí ahora mismo. ¿Qué ocurriría si el Congreso no le permite Pero que usted a me- Barack Obama No, hacer... ya le permitió. No, ya le Ya le permitió. Pero que el caso es que el caso es que nosotros Día tenemos 7 ganamos. una comunidad internacional que se llama la ONU, que en gran parte no ha servido para nada. Pero espérese. Eso es lo que significa Vladimir el Putin. Consejo de Seguridad de la ONU, No, no, general, no, óigame pero, bien. ¿qué? No el Consejo de No, Seguridad no, te voy a dar un dato. no ha dicho ni No, todo que mía. no, el Consejo sí. La China. Aprueba. La China y Inglaterra. la Rusia, no. China y Rusia. Oye, el Consejo de Seguridad. China, Rusia e Irán Oye, se oponen a la guerra. Pero no, pero Irán no Estamos hablando del pertenece. Consejo de Seguridad Irán no de pertenece las al Consejo de Naciones Seguridad de las Naciones Unidas. Ok. Pero No. China y la Unión y Rusia vetaron ya la resolución del ataque contra Siria. Entonces, ya eso tiene que ser frenado. ¿Por qué? El Congreso no puede, por encima de las Naciones Unidas, era una pregunta que yo le obtemperar. tenía. ¿Por qué? Esa era ¿Por una qué ellos pregunta se que yo le oponen? tenía ¿Por a qué usted. China y Me le fui adelante. Que si estaba por encima No, el Congreso y el Congreso de presidente Estados Unidos no puede estar. de la Ke- ONU, John del Kerry, Consejo de Chuck Seguridad. Hagel, que es el secretario de Defensa de secretario Estados, de Defensa. de Estados Unidos. Y jefe del Pentágono. Y jefe del Pentágono. Por la Pero loca- dígame por qué Rusia y China se oponen, o sea, por qué ellos No es que son- tienen la capacidad de veto en las Naciones Unidas, Claro, porque en el ellos- Consejo de Seguridad. Ellos forman parte del Consejo de Los más Seguridad. grandes países poderosos del país son los que son el Consejo de Seguridad. Pero el en otras palabras. G20 en esta semana, fin de semana, También se opuso. se opuso. Los países del Lo- G20. pero tú sabes, ¿Qué ocurriría? tú sabes lo que es ese G20. Ese G20, el 85% del Producto Bruto Interno del mundo lo controlan esos países. Claro. Usted está viendo lo que dice. Entonces, Ese G20 sí, le así. da la Y ellos certificación a lo que él dice al Sí, principio. sí, ellos se pusieron. Entonces, a todo esto, yo lo que creo que si se le van por encima, que siempre lo han hecho los Estados Unidos, que se le van por encima a las Naciones Unidas, como grandes policías del mundo, en esta partida No le va a ir bien. no va a ir bien. No, pero no le va a ir bien a ellos, no. Es al mundo que, Es al que no le va a ir mundo, bien. exactamente, Es esa es una de las consecuencias. Es que una crisis. Pero- no estamos hablando de armas convencionales. Pero- no estamos hablando de un misil que va a caer y va a explotar y ya. No. Estamos hablando de los efectos secundarios de las radiaciones radiactivas. Hay que ver solamente lo que el proyecto, cuando se encontró ese famoso submarino, el 232 alemán, que cargaba, que todas esas cargas de uranio enriquecido lo tomaron a Estados Unidos y lo llevaron al proyecto Manhattan, y de ahí sacan ellos las dos famosas bombas, Little Boy y Fat Boy, Sí. las dos famosas, que una de plutonio, que fue la primera que explotó el 6 de noviembre de 1945 en Hiroshima, y la segunda que fue Dejando- uranio. Oye, 125.000 muertos casi. 140.000 específicamente. El ejército... Y la de Nagasaki dejó 80.000. 80.000 por ahí. 80. Mira, de un solo Confirmado. fuetazo, pero los efectos secundarios de eso. Todavía están gente sufriendo los efectos secundarios de las radiaciones nucleares, de esa gran devastación de lo que fue eso. Sí, pero según su experiencia y según su visión, como usted en el programa anterior que se refería al conflicto Corea Sur, Corea Norte, Que decía que no que iba a decía, pasar no, nada. ahí no va a pasar nada, y así mismo ocurrió. No le van a hacer caso a ese Ah, carajito. pues usted me da el mérito que yo Es- le dije a usted aquí claro. que ahí no iba a pasar nada. No va a porque- pasar nada, no le van a ¿Usted sabe hacer por- caso a ese carajito de 25 años. ¿Usted sabe por qué? Porque todas las grandes importaciones de la Corea del Sur, oigan esto, la apoyaba nada más y nada que el país comunista, China continental. Estamos hablando del 30% de las importaciones de Corea del Sur van para allá, igual también como la Rusia. Pero- entonces yo dije, no va a pasar nada. Pero en el caso de ahora, No, ahora... dos preguntas en una. Ajá. Primero, según su experiencia, ¿quién usted cree que fue que tiró el arma química al pueblo? Al pueblo. De Siria. Porque fue al pueblo. Primera. Y segunda, realmente, según usted palpa y según usted olfatea, ¿usted cree que los americanos van a ser tan bárbaros, porque hay que ser bárbaro para eso, para llevar al mundo a una tercera guerra mundial? Mira, son dos preguntas duras. La primera, había que justificar la invasión, el ultimato.
Y eso lo hicieron los mercenarios. Fue los mercenarios que lo tiraron. Para sin lugar a motivar dudas. esta situación. Y segundo, cuando hay capacidad de muerte, fíjese la guerra de abril de 65 de aquí y la secuela de la guerra de abril. Después vino de la guerra de abril lo que se fue la guerra preventiva auspiciada por Max Taylor, la operación Mangosta, donde eliminaron a la gran juventud nuestra comunista y después a las masas. Esa guerra vino un hombre aquí de la CIA que se llamaba Dan Mitrione, que después se hacía llamar, que se llamaba Anthony Ruiz, que era de la CIA. Ese operó aquí y después allá lo Tupamaros, presidente del grupo del presidente Mojica, lo fusilaron a ese tipo. Entonces, basado en esto, a ellos no les importa eso. Todo lo que tú estás diciendo, que tú me estás preguntando, es inconmensurable. Pero no es el presidente de Estados Unidos, es el establishment de Estados Unidos. Es el establishment que va por encima de los intereses. Esos grandes complejos industriales, pero lo dijo Dean Eisenhower en un momento determinado. El presidente, Dean Eisenhower. Acabado de salir de Eisenhower, ¿a quién le entregó el mandato? A John F. Kennedy. Y John F. Kennedy se vio en una confrontación nuclear, la crisis más grande, que Estados Unidos llegó al DEFCON 2. DEFCON 2, alerta máxima, y DEFCON 3, la guerra. Lo tenían en el patio. En el patio, en el misil. General Percival, ¿qué significaría para Latinoamérica un enfrentamiento de Siria con Estados Unidos? Para América Latina. Para América Latina. No me voy a poner ni siquiera República Dominicana, no, para América Latina. Empieza por el petróleo. Exactamente, por el petróleo. Ustedes se recuerdan aquello en la guerra, no, pero ustedes se recuerdan en el 90, fue la escasez de combustible. Sí. Yo en ese tiempo administraba una estación de combustible con pocos años, no voy a decir qué edad tenía para que no vayan a calcular, pero tenía pocos años y yo administraba una estación de combustible y las filas eran kilométricas. Era que amanecían 2 y 3 días a esperar un camión de combustible. ¿Y en el 90 qué era lo que había? Joaquín Balaguer estaba en el poder. No. La guerra. Comenzaba la guerra. La tormenta del desierto. La tormenta del desierto. La primera guerra. Que fue simplemente una cosita un reflejo, así. Una cosita así. Un reflejo. Para República Dominicana, para Latinoamérica, ¿qué significa un enfrentamiento de Estados Unidos con Siria? Bueno, hay que hablar solamente en la parte económica. Eso. Porque la parte económica es que sostienen, los ejércitos se mantienen. Donde dicen muchos economistas internacionales de que Latinoamérica está borbullando en estabilidad económica y que con una guerra, con una confrontación, se acabó el estatus bueno, cómodo bienestar que estamos viviendo y mira cómo estamos viviendo. No, pero mira, en el aspecto, por ejemplo, ¿cuáles son por ejemplo, en el caso de República Dominicana? ¿Quién le suple petróleo a República Dominicana? Es Venezuela. Pero Venezuela no está en el conflicto. Pero Venezuela va a ser arrastrado al conflicto. Claro. ¿Por qué? Porque tiene intereses, tiene petróleo. Ese petróleo, por ejemplo, que puede suplir Venezuela, República Dominicana, se lo van a tener que adicar a otras potencias que lo va a exigir. Y que lo va a necesitar. Se podrán romper Entonces, esos contratos que tenemos nosotros con esos países de alta tecnología, por ejemplo, tú haces un blackdown, por ejemplo, Estados Unidos es un país que necesita energía. Sin energía no es nada. Yo me recuerdo un blackout que fue en 1977, que se cayó Nueva York. Tú sabes las pérdidas que reciben toda esa industria, que los Bryant, General Motors, óyeme, eso es inconmensurable. Esos grupos, el grupo Chrysler, el grupo Rothschild, que son las finanzas del mundo, los bancos que crean durante el proceso de la guerra y después del proceso de la guerra que se establecen para controlar la finanza y la oligarquía internacional del mundo. Sí. Eso hay que ponerle criterio a eso y que controlan todo. Antes de terminar, que nos quedan unos cuantos minutos, habría que hacer una observación del tipo de gobierno que está instalado en Siria desde el año 1964. 40 años. 64 empezó. El papá murió en el 70. El papá empezó en el 70 y se lo cedió en el 2000 a él. Exactamente. Pero anteriormente a eso, el Partido Socialista del Islam, como se llama, el Habab, como le llaman. El Habab. Fue que es partido único
y además de eso controla todo y además de eso hace lo que le da la gana. Entonces, el problema todo este problema que ha generado esta guerrilla, esta situación, esa dinastía, óyeme, ha hecho que se desvirtúe la real causa que originó este conflicto, que era tumbar a esa gente que tienen 70 años en el poder general. Pero entonces, es una observación que yo he hecho. Se ha complicado, usaron armas químicas, son más inteligentes los guerrilleros, reciben apoyo internacional. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero el verdadero origen es salir de ese grupo de bandidos que tienen 70 años. 40 años. Los Bachalá nada más y lo anterior, del 64. Pero, fíjate que es un partido nada más que ha gobernado desde 1964 y la incidencia que tiene hasta 2003. Y la incidencia que tiene Turquía, porque Siria era una provincia de Turquía. Exacto. Irak está supliendo también material bélico y provechoso. Y del Líbano, que hace frontera, 5 países hacen frontera en Siria, y lo alto de Golán. Entonces, es una situación de un caldero abierto que ahí no se sabe lo que va a pasar. Hermano, esa es una situación que se ha presentado ahora en el 2013, totalmente diferente a la demás. Ese conflicto en Túnez, la guerra Irán-Irak, todo Egipto, todo eso Libia, tontería, Yemen con relación a ahora. Pero hay que ponerle ojo, mira, el primer intento, y los amables televidentes, de esta subversión desde afuera, fue en la plaza de Tiananmen en China. ¿Y cómo los chinos la aplastaron? ¿Con qué? Yo recuerdo. Los tanques de guerra. Acuérdate. No jugaron. Hay una imagen mundial de uno que se le pone adelante del tanque. ¿Tú te acuerdas? Oye, ¿En qué año fue eso? Estamos hablando... Fue el primer intento de subvertir el orden en un país desde afuera. Claro, estamos hablando de 70 años. El pueblo sirio dispuesto a apoyar a esa guerra. 60. 88, ¿no? ¿Cuándo fue lo de Tiananmen? 1988. Sí, porque yo no estaba vivo hace 70 años. General, dígame. ¿El pueblo sirio está de acuerdo con que con esta guerra o simplemente hacen una oposición a los Estados Unidos para hacer la invasión? Ningún pueblo está de acuerdo con ninguna guerra. Porque hay una parte de ellos que sí están dispuestos a enfrentar, e incluso ya la parte civil, la sociedad civil, ya se están haciendo sus uniformes, se están cogiendo los uniformes. Yo vi una fílmica de que le están enseñando a los muchachitos de 13 y 14 años a usar armas de fuego y todo eso. La intolerancia y la ambición del hombre que causan la guerra solamente. Siempre es así. Siempre un mensaje general, que no quede un minuto. Un mensaje que Dios nos coja confesado en este problemita. Acuérdate que en la guerra que iba a suceder, que tú me invitaste, tu programa, hablando de Corea del Sur, dije que no iba a pasar nada. En este caso particular, que Dios nos coja confesado. Es lamentable que un niño muera cada 3 segundos, 20 niños cada 1 minuto, 1.200 niños cada 1 hora. Entonces yo considero que en vez de guerra lo que necesitan es que estos niños reciban simplemente ayuda, alimentación, educación. Mira esas imágenes que nosotros estamos viendo, eso es penoso. De 6 meses. Y no pensaron ellos no pensaron utilizar esas armas químicas y la utilizaron. Es verdad que está dominado por los terroristas, porque es un acto terrorista. Y es lo que dice el gobierno estadounidense, que eso no se puede tolerar. Eso no se puede tolerar, que una manifestación como esta, un ataque como este, no tiene perdón de Dios. Bueno, no tiene perdón de Dios. Señores, gracias General Pescia por su participación en Tiempo de Impacto, y tenemos una próxima entrevista para que me presente su próximo libro, que sé que está muy interesante también. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima semana. Si Dios permite, volveremos a reencontrarnos nuevamente con otra entrega más. Héctor, bienvenido, capellán, y una servidora, Liz Hernández, les acompañamos. Cuídense y ámense. Fundación Tecnológica de la Comunicación, fuente universal de la tecnología y el conocimiento.
Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Si de televisores de marca se habla, RCA es la marca. Somos la calidad. Radio Centro. Arma como quieras tu multi. ¿Qué quieres más megas para volar en internet? Combinar tus minutos para hablar con Janet. Arma como quieras tu multi. Y si eliges cualquier plan de Claro TV, disfruta aplicación y más canales como es. Arma como quieras tu multiplan. Incluye 2 móviles como debe ser. Y recibe minutos gratis cada mes. El verano dice, ahora tu multiplan es más flexible, porque lo puedes armar y agrandar como tú quieras. Aprovecha y ahorra hasta un 45% mensual. Que si el verano habla, claro, lo que diga el verano, claro. Ay, amiguis, no sabes, mi familia y yo no sabemos dónde vamos a ir. Ya que tú sabes, siempre vamos a Canadá a esquiar. Estamos ahorrando ahora para ir a Francia. ¿Qué crees? Venecia, Roma, Italia. ¿Qué crees? Vieja, pero yo no ahora para venir para acá. Prueba el sabor de tu país. La aventura te espera. Desde lejos muchos sueñan con venir. Tu isla tiene 1000 historias que contar. Atrévete, descubre tu país. Atrévete, descubre tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¿Qué te tienes, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos esta plata! Este año, el gobierno de la República superará los 30.000 millones de pesos destinados a la salud pública. Una cifra que nos llena de orgullo. Pero lo que hay detrás de ella nos enorgullece todavía más. Miles de dominicanos tienen ya la salud más cerca de sus hogares. Y muchos otros se beneficiarán muy pronto de la ampliación y modernización de unidades de atención primaria, centros de diagnóstico y hospitales que ya están en marcha en todo el país. Muchas otras personas pueden acudir ahora a las nuevas farmacias del pueblo y reciben medicamentos a precios más bajos. Además, 100.000 dominicanos más han sido incluidos en el régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud. Y todos nos beneficiamos ya de atención gratuita, gracias a la eliminación de cuotas en los hospitales. Un año cuidando a la gente. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Tu vida. Tu hogar. Tu auto. Tu empresa y todas las soluciones de protección que buscan los dominicanos están aquí. Ahora Proseguros es Sura, una de las compañías líderes en seguros de América Latina. Que continúa dándote la solidez de siempre. Ahora con una innovadora forma de protección y acompañamiento. Que te brinda el respaldo, la confianza y la tranquilidad que te permite disfrutar de aquello que más quieres. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal